Hello people, saludos musicales a todos los que nos ven el día de hoy. Como les dije en el anterior video, lo prometido es deuda, así que a continuación vamos a desarrollar este documental, este podcast sobre misterios musicales. ¿Y cómo así misterios musicales? Tengo miedo. Pues sí, lo que vamos a estar tocando el día de hoy y todos estos días es una serie de personajes que han tenido una influencia en el medio artístico, en el medio musical a través de la historia. Pero también hay leyendas alrededor de estos personajes que son turbias, oscuras, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ello. Acompáñenme y no se lo pierdan. Hoy iniciamos este podcast con un personaje muy influyente, pero al mismo tiempo enigmático en su época. Y sobre este personaje corre una leyenda un poco turbia. Y vamos a hablar sobre Giuseppe Tartini. ¿Quién es Giuseppe Tartini? ¿Y cómo es que este nombre llega a ser tan conocido por todos alrededor del mundo? Y la leyenda urbana que hay detrás de este personaje. Primero tenemos que empezar hablando que la música y el ocultismo y el satanismo durante mucho tiempo ha tenido una interacción, puntos de intersección. Los han relacionado mucho la música y la parte espiritual, como que hay una conexión. ¿Coincidencia o destino? Entonces vamos a estar hablando sobre muchos personajes también, no solamente sobre este, vamos a estar hablando sobre los personajes de diversas épocas. Continúo, quédense, no se desconecten, peguen el ojo como decimos en Colombia. Eso no me lo esperaba. No sé cómo lo dirán en otras partes, pero en Colombia lo decimos así. Atentos, vamos a continuar y esto está Buenísimo. Voy a leerles algo que encontré muy interesante en una página que se llama Música Antigua. Para todos los que quieran interactuar con esta página, les voy a dejar el link y ustedes pueden leer y pueden encontrar lo que quieran. Voy a leer lo siguiente. La música y el satanismo siempre han tenido muchos puntos de intersección. Varios siglos antes de que el bluesman Robert Johnson, de quien estaré hablando por cierto más adelante, le vendiese el alma al diablo, de acuerdo con la leyenda. En el cruce de caminos de Clarksdale, Mississippi, ya había músicos que afirmaban haber tenido un encuentro o una relación con el príncipe de las tinieblas, aún en sueños, como es el caso del gran violinista Giuseppe Tartini. Tartini es uno de los grandes nombres del violín de su época, de fama europea a mediados del siglo XVIII. Sin duda su obra está por encima de cualquier superstición demoníaca. No obstante, él mismo articuló una curiosa anécdota en torno a una de las composiciones, la Sonata del Diablo, que la ha investido con un misterioso aura de ocultismo. Esta anécdota, contada por el propio Tartini más adelante, la voy a leer para que ustedes puedan ver. Contada por el propio Tartini, está escrita y está archivada, o sea que fue una historia real, por decirlo así. Hay muchos que dicen que no, hay otros que dicen que sí, pero como vemos y es documentado, está en el internet, lo puedes buscar en todos lados. Fue muy real y el mismo Tartini contó la anécdota, así que ahora la vamos a ver. Pero entonces vamos a desarrollar primero la historia del personaje y cómo este personaje es que llegó a ser el violinista que solía ser. Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano, que entonces era parte de la República de Venecia, cosa que estaré hablando después en otro documental, en otro canal. Aunque hoy en día pertenece esta República de Venecia a Eslovenia, y su vida tiene visos de novela de aventuras. A juzgar por lo movida que fue su juventud,
en la que por lo menos al principio la música no parece ser una de sus prioridades. Aunque con 12 años, Tartini estudió en las escuelas pías de Capodistria y el plan de estudios incluía principios básicos musicales. Posteriormente se decanta por el estudio de las leyes en la Universidad de Padua, a pesar de que su verdadera pasión era la esgrima, alcanzando nuestro hombre una excelencia en este arte que lo llevó a plantearse seriamente el trasladarse a vivir a París para convertirse en maestro de armas. Probablemente se hubiese ido, pero se cruzó el amor en su camino. Sí, señores, el amor. Tartini cayó perdidamente enamorado de Elisabetta Premazzore, aunque la baja condición de ella despertó la oposición de su padre hacia la relación. Tras el fallecimiento de su progenitor, desposa a Elisabetta, ganándose la ira del cardenal Cornaro, el protector de la dama. Giuseppe Tartini huye de las acusaciones de secuestro y de la persecución a la que le somete el mitrado, abandonando Padua disfrazado de peregrino y recalando primero en Roma y luego en Asís, donde pasó 2 años escondido entre los frailes franciscanos. Fue precisamente durante ese largo encierro cuando retomó sus estudios musicales y, en concreto, cuando perfeccionó su técnica como violinista. Perdonado por el cardenal años después, abandonó su retiro y en 1714 se sabe que trabajó como violinista en un teatro de la ciudad de Arcona y que aprendió allí música de Giulio Terni. Volvió a Padua en 1716 y estuvo trabajando en la ópera y en 1721 obtuvo la plaza de primo violino, o sea, el primer violín, y jefe de conciertos de la Basílica de San Antonio de Padua, cargo que ocupó hasta su muerte, que tuvo lugar en 1770. La fama de su talento trascendió las fronteras de su tierra cuando viajó a Praga, es decir, hoy en día República Checa, entre 1723 y 1726, para prestar sus servicios al conde Kinsky y también al padre Lobkowitz. La obra de Tartini incluye más de 100 conciertos para violín, sonatas en trío y 175 sonatas para violín, entre otras composiciones. Aunque sin duda la pieza para la que más se le recuerda o por la que más se le recuerda es la demoníaca Sonata para violín en sol menor, también conocida como Sonata del Diablo o Trino del Diablo. Compuso pues nuestro hombre su Trino del Diablo en 1765 y para muchos es lo más destacado de su acervo de composición. La asociación satánica viene de una anécdota del propio autor que relató al astrónomo francés Jérôme Lalande sobre el supuesto encuentro en sueños con el mismísimo Lucifer. Tartini le contó a Lalande que soñó con el diablo y se convirtió en su siervo, merced de un pacto, y obedecía todos sus deseos. Sin embargo, en una ocasión le presta su violín y el maligno ejecuta en él la más maravillosa sonata que el compositor hubiera escuchado nunca. Luego intenta recordar la pieza diabólica para transcribirla, pero le sale algo a su juicio muy inferior, a pesar de que reconoce que es lo mejor que ha escrito. De esta forma lo expresó. Una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído.
Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, lo mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Así es, como ustedes lo acabaron de oír, este fue un personaje enigmático y lleno de misterio. Por cierto, la música que ustedes están escuchando de fondo, pues es precisamente esta sonata que él escribió, llamada la Sonata del Diablo, en sol menor. Así que eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal y seguirme porque viene más contenido. Hasta la próxima, amigos. Chao.